soy una oveja y como toda oveja en todo dependo del pastor. Qué bueno saludarles, qué bueno verlos. Estoy emocionado de poder predicar la palabra esta noche en Arde. Espero que usted esté emocionado de poder recibir la palabra de Dios esta noche en Arde, que tenga expectativas de lo que el Espíritu Santo nos va a hablar y de la forma como Él nos quiere edificar. Así que, Padre, yo te doy gracias en este día. Oro de una forma especial para que tú seas impactando nuestro corazón, nuestra mente, que podamos salir renovados y transformados en nuestro entendimiento, Señor. Te damos gracias porque al recibir la palabra nosotros nos nutrimos con los ingredientes espirituales que necesitamos para nuestra dieta personal. Y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Yo creo que ya estamos calibrados y listos para lo que Dios quiere hacer esta noche. En la experiencia Arde. La experiencia es diferente al servicio. El servicio en la mañana es muy lindo, lleno de la presencia de Dios, pero la experiencia tiene un ingrediente muy especial, muy, muy especial. Hay algo poderoso que Dios está haciendo en las noches. Y nosotros estamos en la serie de ovejas y corderitos. Es la serie en la que estamos. Nosotros no podemos predicar aleatoriamente cada fin de semana, sino que por el carácter de esta casa, que es una casa de gobierno, una casa donde somos instruidos, necesitamos enseñar de acuerdo a un proceso que Dios nos da para cada temporada. Usted no se va a encontrar en Arde más de 2 series, difícilmente 3 series al año. Y tiene que ver con lo que Dios quiere hacer, porque no quiere nutrirnos espontáneamente en algunos temas, sino que quiere que nosotros podamos profundizar en la palabra de Dios. Amén. Y el Señor nos dio directas instrucciones este año, que había muchos cristianos que habían crecido de una forma errática, que no habían crecido de una forma saludable. Y nos dijo, lo que pasa es que muchos de ellos comenzaron comiendo carne y filetes y su estómago se echó a perder un poco, y es necesario no solo despredicar a la gente, sino también darle lechita para que puedan crecer de una forma saludable. Imagínense que los que sean padres, los que ya son padres o madres, que hayan tenido un bebé y de entrada lo primero que le hayan dado al bebé haya sido un pedazo de carne. Lo matamos, ¿verdad? Necesitábamos comenzar por la leche. Entonces entendemos que el calostrum de nosotros, los creyentes, es Cristo, y a partir de ahí hay leche espiritual no adulterada que debemos de tomar. Es muy importante que esa leche no sea fabricada por hombres, sino que sea la leche de la palabra de Dios. Y usted dirá, ¿y de dónde ha sacado esta serie de doctrinas? Porque son doctrinas de lo que estamos hablando. ¿De dónde sacaste esto, Will? O sea, ¿te amaneciste con un pensamiento y simplemente lo hiciste? No. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros predicamos especialmente está en la palabra de Dios. Y me pareció apropiado esta mañana que usted pueda tener un pequeño flashback de dónde salieron estas 6 doctrinas. Hoy compartimos en la mañana el bautizo, hoy estamos compartiendo resurrección de los muertos, y la próxima semana tenemos para ustedes en la experiencia ¿cuál es? Arrepentimiento del pecado, que falta en la noche. Y básicamente ahí estamos casi que cerrando el ciclo de las primeras 6 doctrinas. Después de estas doctrinas vamos a comer un poquitico más de carne con el carácter de diferentes ovejas que Dios nos ha dado para nuestra casa, para este hogar espiritual. Así que usted se va a identificar también con las ovejas que vienen, varios tipos de ovejas que vamos a estar predicando en las siguientes semanas. Así que estamos casi llegando al final de la primera mitad de la serie, porque nos vamos a ir definitivamente hasta diciembre. Y la palabra está en Hebreos 6, del 1 al 2. Hebreos 6, del 1 al 2. Le voy a compartir de la Nueva Versión Internacional.
Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. O sea, estamos compartiendo de las enseñanzas elementales, lo dice la palabra en Hebreos, y dice que luego hay un siguiente paso para avanzar hacia la madurez. Pero aquí en la palabra dice, no volvamos a poner los fundamentos, diga el fundamento, tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, arrepentimiento del pecado, la fe en Dios, la instrucción sobre el bautismo, o sea, el bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. O sea que estos son los fundamentos que todo cristiano, no porque a mí se me pareció decirlo, no porque esa es la gran revelación del pastor Will, no, simplemente leí la Biblia. Es lo único que hice, es la diferencia. Que yo leí la Biblia y vi que ahí decía que eso es lo básico que debe saber todo creyente y todo cristiano. Y qué lindo que ustedes puedan recibir esta palabra en formato de serie, porque en los próximos meses y en los próximos años, todas las decenas, cientos o miles de personas que Dios envía a este hogar espiritual van a recibir este alimento, quizás en un taller, en un seminario, en un retiro, pero se van a tener que tomar la leche. Y ustedes van a ser los encargados de preparar esos teteros y decirle, abra la boquita y darles esa lechita, ¿verdad? Entonces, ustedes están recibiendo un entrenamiento. No vino a la iglesia, vino a un entrenamiento esta noche. Porque el Señor confía en ustedes. El Señor confía en esta generación. Y para poder cumplir los propósitos eternos de Dios, no lo puede hacer un hombre. Lo tiene que hacer una generación que se levante, que le crea a Él y que esté dispuesta a pagar el precio para ver el reino de los cielos establecido en la tierra. Diga, ese soy yo. Diga, ese soy yo. Ese soy yo. Diga, ese quiero ser yo. Ese quiero ser yo. Tiene que haber ese anhelo en su corazón. Tiene que haber ese anhelo. Esto tiene que desatar pasión en usted. Pasión por aprender, pasión por crecer, pasión por entrar en lo que Dios quiere hacer. Y por eso es que el Señor ha instituido la iglesia. La iglesia es muy importante. La iglesia no es algo pasajero. Y de alguna forma esta serie sirve para que esos creyentes que se han apartado de la iglesia puedan encontrar el verdadero carácter de la iglesia. Porque tú no puedes decirte cristiano y rechazar la iglesia. Porque el cristiano que se dice ser cristiano y tiene una relación espectacular con Dios en su casa, pero dice, no quiero saber de iglesia, no quiero saber de pastores. Esos cristianos que están tan amargados, simplemente están diciendo esto. A ver. Están diciendo esto. Eri, tú tienes una cara muy linda, pero no me interesa tu cuerpo. Dicen, yo quiero con Jesús, pero no quiero con su cuerpo. Entonces quieren a un Jesús descabezado, prácticamente. Eso es lo que quieren, a un Jesús descabezado. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y yo no creo pues que a mí mi esposa contó y que me dijo que era feo la semana pasada en la prédica. ¿No? Eso fue lo que yo oí en el video, ¿no? Ya dice que no, pues está en YouTube, está en todas partes. Se hizo viral. Esposa en el púlpito llama feo a su esposo. Pero bueno, ella dice que no, pero hay un video, ¿verdad? Pero con todo y eso, menos mal que mi identidad está en Cristo Jesús. Con todo y eso, cuando una mujer o un hombre lo aman, lo tienen que amar completo. Usted no puede decir, no, es que solo quiero tu cabeza. ¿Qué es eso? O sea, ¿usted imagina una pareja solo andando con una cabeza? Que eso es el Halloween en vivo. No, diga, yo quiero el cuerpo completo de Jesús. Y diga, yo soy el cuerpo. Diga, es la iglesia. Es hermoso, hermoso. Y
en Ardes tiene un llamado muy fuerte para que la iglesia sea reivindicada en medio del mundo, de este mundo y de esta sociedad. La iglesia tiene que ocupar el lugar que para el cual fue ocupada, para el cual fue llamada. Amo la iglesia. Es que yo fui salvado en la iglesia. Cristo murió en la cruz, pero a mí me lo dijeron en la iglesia. Entonces vamos a tomar lechita, pues. Vamos a tomar leche. Diga, resurrección de los muertos. Esto suena así como que, uy, ¿qué es eso? ¿De qué vas a hablar? Suena como difícil, pero no es difícil, es lechita. Esto es lechita. Simplemente que cuando tú comenzaste en tu caminar cristiano no te enseñaron estas cosas. Pero esto en realidad es lechita. Esta enseñanza va a responder qué pasa en el momento que nosotros morimos. Porque hay mucho tabú, hay mucha gente que dice, ¿qué va a pasar cuando nosotros nos morimos? Y hay muchos cristianos con miedo a la muerte. Muchos cristianos. Muchas veces nosotros tenemos crisis. A principio de año tuve ataques de pánico. Tenía que ver con algo espiritual que estaba pasando, tenía que ver con algo natural que me estaba pasando a mí. Pero entre otras cosas tuve ataques de pánico, donde yo sentía que me estaba muriendo. O sea que esto realmente puede atacar a cualquier persona, a cualquier tipo de cristiano. Lo importante es que aunque yo tenía miedo a morir, siempre supe para dónde iba. Esa es la diferencia. Sí tenía miedo a morir porque no me quería morir, pero no tenía que ver con que no sabía para dónde iba. ¿Qué pasa en el momento de nuestra muerte? Y lo vamos a leer en la palabra. La palabra va a responder ese interrogante. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Leemos la palabra porque en la palabra de Dios está la verdad. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Hermanos, arde. No queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, o sea, hasta la segunda venida, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo, diga, en Cristo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Entonces, cuando usted ve a alguien triste, cuando usted ve a alguien en depresión, desanimado, usted viene y le lee esta carta de Tesalonicenses. No te preocupes porque estás grave, pero vas a resucitar. Hay esperanza para ti. Tú crees en Cristo, vas a resucitar. Y hay un orden. Primero van a resucitar, van a levantarse los que estaban muertos en Cristo Jesús. Y luego los que hayan confesado a Cristo serán arrebatados al aire. Diga, yo quiero estar ahí. A usted le conviene estar ahí en esa lista. A usted le conviene estar en el libro de la vida. Porque la palabra es infalible. Usted no va a poder pararse en ese momento y decir, no, es que yo confesé a Mahoma. Me acuerdo cuando estuve comiendo en un restaurante con Roger, en un lugarcito, y él le preguntó a la persona que nos estaba atendiendo, le dijo, ¿tú conoces a Jesús? Le hizo una pregunta puntual y ella le dijo, no, yo le entregué mi vida a Mahoma. ¿Fue a Mahoma? A Buda. Le entregué mi vida a Buda.
Inmediatamente ella le dijo, ella pudo discernir que esta pregunta tenía que ver con algo espiritual, pero dijo a quién le había entregado su vida. Definitivamente ella no está incluida aquí, desafortunadamente. Él intentó predicar, pero inmediatamente ella puso religión entre nosotros y ella. La religión, la gente que está pensando en religión siempre levanta barreras para que tú no puedas predicar la verdad. Entonces nosotros tenemos que despojarnos de la religión. Todo lo que tenga que ver con religión nos ata, nos detiene y no nos deja entrar en la verdad y en propósitos eternos. Y está bien que un tiempo uno pueda estar vendado. Está bien que por un tiempo uno pueda tener barreras enfrente. Pero hay momentos donde el Espíritu Santo se aparece y te quiere liberar. Y cuando Él te quiere liberar, tú tienes que quitar toda barrera de orgullo y toda barrera de religiosidad y dejar que el Espíritu Santo te comience a ministrar para poderte llevar a su verdad. Así que quiero decirte algo esta mañana. No tengas más temor a la muerte. No tengas temor a morir. Porque si tú eres creyente y si tú eres cristiano, no vas a morir. Simplemente vas a dormir. Nosotros ya no tenemos miedo a la muerte. Porque los cristianos no mueren. Los cristianos duermen. Hasta que venga de nuevo su Salvador y los despierte. Sean arrebatados y tengan una vida eterna con Él. Los vivos y los muertos que hayan confesado a Cristo se reunirán y nunca más van a volver a sufrir. El sufrimiento de un creyente, de un cristiano, es temporal. Claro que sí. Nadie te está hablando de un evangelio donde tú confieses a Cristo y tus problemas se van a acabar por arte de magia. Desde el altar no podemos predicar que si tú te conviertes te vas a hacer rico, famoso, delgado, bonito, hermoso, que vas a conseguir novia. No podemos predicar eso. No podemos predicar. Lo que sí podemos estar convencidos es que en Cristo estamos completos, que en Cristo estamos victoriosos, que no importa las circunstancias, nosotros tenemos un Salvador, que hemos depositado nuestra fe en Él y que tenemos la victoria que Cristo tiene. Podemos estar seguros que cuando Cristo vuelva por nosotros, cualquier tipo de sufrimiento se va a acabar. Cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de trauma, cualquier circunstancia que hayamos vivido va a terminar. Muchas personas creen en la reencarnación. Y es triste ver que tanta gente pueda creer en esto y no pueda creer en Jesús. Creen que van a reencarnar en animales. Creen que van a reencarnar en otras personas. Hay gente que cree que va a reencarnar en el pasado, como si esto tuviera que ver con tiempos que se siguen viviendo. Y en este momento aquí estamos en el 2015, pero hay gente que está viviendo en los 1900, o hay gente que está viviendo en los 2030. Hay gente que cree esas cosas. Hay gente que tiene más fe en la fantasía y en las cosas de Hollywood que realmente en lo que dice su palabra. Hay gente que confía más en el canal de YouTube que en lo que dice la Biblia. Confían más en Google. ¿Qué hacer para la depresión? Vamos a Google. ¿Qué hacer para la tristeza? Vamos a Google. ¿Cómo relacionarme con el Espíritu Santo? Vamos a Google. Tenemos que aprender a poner nuestra confianza en lo verdadero. La verdad no está allí. La verdad no está en la internet. Ustedes y yo y todos publicamos en Facebook lo mejor que nos pasa. La foto de perfil es donde usted quedó más bonito. Usted no va a poner la foto de perfil donde se ve más hediondo y más feo. Usted trata de impresionar con su foto de perfil. Usted feliz aquí en la playa disfrutando con una margarita y pone así y los deditos ahí en la arena. Pero cuando tiene las uñas largas y negras, usted no pone esa foto.
Aquí que no he encontrado ni el corta uñas, perdido y abandonado en el downtown. Usted publica las cosas, entonces Facebook es fakebook. Nosotros tenemos que aprender a confiar. Es en lo que dice la palabra de Dios, ahí está la verdad. No podemos creer en reencarnación, no podemos creer en las apariciones después de la muerte. ¿Cuántos cristianos están atados creyendo que se le apareció la abuelita Panchita después de que se murió? Ay, no, es que mi abuelita Panchita se me aparece después de que se murió. Cada fin de semana se me aparece. Y lo hice con orgullo. Yo le digo, pero es el diablo, no es Panchita. Es el diablo, se vistió de ángel de luz y se te aparece y tú estás convencido que es Panchita y Panchita no tiene ese poder. Panchita se murió. Pero ¿cuántos cristianos andan creyendo en la aparición de sus seres queridos como si los muertos pudieran venir del más allá? No, si a mí se me aparece mi abuelita, en este tiempo yo la reprendo. Claro, es que no es mi abuela. Yo la reprendo. La saco cacheteado de ahí cualquier cosa que se aparezca. No hay apariciones. Sea libre de esos sentimientos, de esos pensamientos. Esto es leche para que después Satanás no venga a atormentarte y a confundirte, porque es lo que Satanás quiere hacer. Satanás te quiere desviar y Satanás te quiere entretener. Hay mucha gente entretenida por Satanás, por el enemigo. Colosenses 2:12, la parte B, la parte A la compartí esta mañana. En él también fueron resucitados, diga, en Cristo, mediante la fe en el poder de Dios. ¿Quién lo resucitó? De entre los muertos. Esto quiere decir que en Cristo nosotros también fuimos resucitados mediante la fe en el poder de Dios. Porque es por el poder de Dios que hay resurrección. Por el poder del Espíritu Santo que hay resurrección. Porque Jesús fue resucitado entre los muertos. Romanos 6 del 5 al 11. Para los que están tomando nota. Dice, en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. Eso quiere decir que cuando Cristo fue a la cruz, en la cruz, tú también fuiste crucificado en tu naturaleza pecaminosa. La mentira, la pornografía, la falsedad, la lujuria, la gula, la pereza, la discordia, la enemistad, la locura. Todo fue llevado a la cruz. Usted tiene que hacer efectivo eso. Usted tiene que decir eso está crucificado en la cruz. Yo no voy a seguir cargando con el pecado. Eso está crucificado ya. Ya fue entregado. Yo no tengo por qué cargar eso. Y que usted se pare firme y le crea a Dios. ¿Para qué fue crucificada esa vieja naturaleza con Él? Para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. Entonces nosotros no tenemos por qué seguir dándole poder a nuestro cuerpo por causa del pecado. Y dice la palabra, de modo que ya no seguiremos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. Cristo fue levantado de entre los muertos para vida eterna. El único Dios que murió y resucitó es Jesús. La única tumba vacía es la de Jesús. De resto usted puede buscar cualquier otro Dios y existe la tumba.
Ahí reposan los huesos. Reposa lo que quedó. Pero cuando usted va a Israel y va a la tumba de Jesús, Él estuvo ahí, pero ya no está. Es historia. Porque Jesús, al ser resucitado, no pudo volver a morir. Dice, la muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, la muerte de Jesús, Él murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes, diga yo, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Usted está muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. No se tiene que seguir comportando como un zombie. No tiene que seguir siendo esclavo del pecado. No tiene que comportarse y estar atado a una actitud y a una naturaleza pecaminosa. Usted necesita comprender que el Espíritu Santo le dio vida en Cristo Jesús. Y que usted ahora no vive para sí mismo, sino que vive para Dios y para glorificarlo a Él. Usted se tiene que despertar esta noche y entender que ya no vive para usted, que vive para Él. Dejar de centrar todo en sus sentimientos, en sus pensamientos. Es que estoy triste, es que estoy aburrido, es que estoy deprimido, es que estoy atado. Y empezar y comprender que usted vive ahora para Dios y que está resucitado. Entender que usted no morirá para siempre, que simplemente dormirá, que tiene esperanza y tiene futuro en Cristo Jesús. Y si hablamos de resurrección, usted está resucitado de entre los muertos, porque antes estaba muerto en sus delitos y en sus pecados. Nosotros, todos los que estamos aquí, estaremos unidos con Él en su resurrección. Todos. Cristo, al ser levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte no tiene dominio sobre Él. Y la muerte no tiene dominio sobre nosotros. Por eso nosotros no morimos, simplemente dormimos. Todos deberían de decir, que coloquen en su epitafio, es que se llama, ¿no? Simplemente duerme. Es la verdad. Muertos al pecado, pero vivos para Dios. Pero avancemos en lo que dice la palabra. Colosenses 3, del 1 al 4. Le hablan como a cristianos entendidos que saben que están resucitados en Cristo Jesús. Diga, Espíritu Santo, háblame. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida en ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Entonces, todo lo que quita a Cristo del centro de su supremacía es herejía. Todo lo que le quita el lugar a Cristo es una falsedad. Nosotros tenemos la responsabilidad de levantar a Cristo como cabeza de la iglesia y refutar todo ritual, toda doctrina o toda norma inventada por hombres. Todo lo que el hombre levanta en sus propias fuerzas es para desviarnos de la genuina adoración. La religión nos quiere desviar de lo que es genuino. La religión nos quiere desviar de lo que es verdad. Mire, yo no estoy hablando contra ninguna religión. Simplemente le estoy diciendo que todo lo que quite a Cristo como el centro supremo de nuestras vidas es falso.
Así sea predicado en la iglesia, en cualquiera. Todo esto quiere decir que cualquier práctica suya en el pasado, cualquier ritual religioso, pierde valor ante la supremacía de Cristo. Cualquier cosa que usted haya practicado, cualquier cosa cultural. Hay gente que no ha podido entrar en la cultura del reino porque siguen atados a la cultura de donde nacieron. No, pastor, es que yo no voy a dejar el mofonguito. No. Yo no voy a dejar el cevichito, pastor. Para nada. Ni los choricitos. Y están atados a sistemas culturales naturales. Mire, yo ya no me acuerdo si nací en Colombia, en Argentina, en Chile. A mí no me importa dónde nací. A mí lo que realmente me importa es que ahora soy ciudadano celestial. De allí soy. Ese es mi verdadero lugar de origen. Y nosotros tenemos que entender que si seguimos atados a una cultura y a una tradición, estamos completamente muertos. Muertos. Debemos buscar entonces, una vez nos convertimos a Cristo, vivir una vida piadosa, digna de los que hemos resucitado en Cristo. Debemos de vivir una vida de fe, de esperanza, de amor. Debemos de vivir la vida del reino. Debemos entender que fuimos sepultados y hemos sido levantados en unas nuevas criaturas. Para comprender un poco más de esto, como dicen las Biblias de estudio, vaya a YouTube y busque el bautizo y profundiza. Ahí está. Búsquelo y le da clic para que pueda profundizar en esto. Entonces yo quiero hacer un énfasis esta noche. Y el énfasis está en Colosenses 3:1. Simplemente, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Entonces nosotros debemos de mentalizarnos que tenemos que buscar las cosas de arriba y no las cosas de abajo. Y dejar de estar en los pleitos de aquí. Dejar de estar en los enredos de aquí. Es que me miró feo. Es que sí viste cómo es de antipático. Ah, es que mire, ¿viste que la vecina tiene querido? Ah, claro, sí. Y si está gordo y si está flaco, y si te debe y si no te debe, y si te parece y si no te parece. Andas criticando y cuestionando todo porque tu mentalidad sigue estando en la tierra. Vienes a la iglesia cada fin de semana, pero no tienes la mentalidad en las cosas de arriba. Seguís siendo muy terrícola. Y una vez que nos entregamos a Cristo, tenemos que dejar de andar en el carro de Pedro Picapiedra. Y necesitamos poner nuestra mente en las cosas de arriba. Dejen de estar buscando aquí. Dejen de estar cuestionando por lo que pasa aquí. Dejen de estar buscando algo que lo haga sentir bien a usted. Su vida está escondida en Cristo. Usted quiere vivir, busque a Cristo. Ahí está la vida. En Cristo está escondida. Entonces, si usted sabe que hay algo precioso escondido en Cristo, usted tiene que buscarlo desesperadamente. Tiene que hacer lo que tiene que hacer. Tiene que buscar sin parar, sin cesar, clamar, llorar, ayunar, pagar un precio. Necesita levantarse y dejar de estar detenido por un sistema de valores naturales que no le ha servido para nada. Lo que tiene es por gracia y por misericordia. Pero la vida abundante se encuentra con dinámicas espirituales que requieren sacrificio. No es para salvación. Eso no le costó a usted. Eso le costó al cielo. Pero hay que dejar los lugares de comodidad. Hay que dejar que todo gire alrededor de nosotros. Y hay que empezar a buscar las cosas de arriba. Más que ir de lugar en lugar.
más que ir de congreso en congreso, más que ver todas las prédicas de enlace o todas las prédicas de YouTube. Eso no significa nada. Eso simplemente significa que tu dieta espiritual es religiosa. El lunes veo a Cash Luna, el martes veo a Guillermo Maldonado, el miércoles veo al Pastor Will, el jueves veo a Ana Méndez y el viernes me voy para la discoteca. Religión no estás cambiando. Te sigue atrayendo demasiado las cosas del mundo. Ves las prédicas como si fuera una telenovela. Yo era novelero, mejor dicho. Me vi todas las novelas, todas. Y me peleé con él y una vez que no me grabó el final de una. Todavía tengo la intriga que pasó. Como 9 meses viendo eso y no saber qué pasó al final. Uy, madre. A ver si en el cielo me lo revelan. Diga, me voy a enfocar en las cosas de arriba. Diga, me voy a enfocar. Necesitamos enfocarnos. Necesitamos estar enfocados en el reino de los cielos, no en lo de aquí. La gente es muy natural. Los hombres que se dicen espirituales son muy naturales y están en lugares por conveniencia. Están en el lugar que les conviene, pero no donde el Espíritu Santo les dijo. Usted quiere saber que alguien es espiritual, va a estar donde no quiere estar. Yo no quería estar aquí. Yo no quería estar en Miami. Yo no quería estar en el Doral. Simplemente me rendí. Dije, está bien, Señor. Arde Miami. Y fui entrando en onda y amo la ciudad. Y estoy pagando un precio por la ciudad. Y vamos a guerrear para que Miami completa adore a Jesús. Lo vamos a hacer, lo estamos haciendo. Estamos edificando un altar. Pero la característica de un hombre de fe es que siempre va a terminar en Nínive. Siempre va a terminar en donde no quería estar. Eso es fe. Estar donde fluye la leche y la miel. Estar donde todo en apariencia va a estar mejor. Moverse por conveniencia. Mire, le quiero decir algo. Uno no se mueve de un lugar porque le resultó un mejor trabajo en otro lugar. No funciona así. No, yo me voy a ir. No. Uno se mueve por propósito. Nos movemos por propósito. Y tiene que ver con propósitos eternos, no con propósitos personales. Tiene que ver con lo que pasa en el cielo, no lo que pasa aquí. ¿Estoy predicando? Colosenses 1:27 dice: a estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Wow. Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Cristo, como Señor de todo, da la resurrección completa, liberándonos de la autoridad que tenía la muerte sobre nosotros. Jesús es la garantía que seremos como Él y estaremos con Él para siempre. Lo que Jesús vivió es lo que nosotros vamos a vivir. Solamente si tú sabes seguir el modelo que Él nos dejó en su palabra. Si seguimos las instrucciones de cómo vivir, lo mismo que Jesús vive y recoge es lo mismo que nosotros vamos a vivir y a recoger. Pero no podemos esperar recibir la vida abundante, estar sentados en lugares celestiales junto con Jesús, si ni siquiera hemos aprendido a resolver las cosas aquí. No podemos aspirar a la gloria si no estamos bien muertos para poder resucitar en Él. Necesitamos poner nuestra mente en las cosas de arriba. Y estamos muy enfocados en las cosas de abajo. Sabemos ver el error en todo y sabemos ver el error en todos.
Pudiéramos hacer cartas escribiendo los errores que vemos en otras personas. Pero le dices a alguien, dime un defecto tuyo, y no, ay, yo no sé. Yo no sé, pastor. Sí, muchas veces atendemos parejas. Y cuando atendemos esas parejas, ella o él hablan, pero por horas, del otro. Y uno le dice, ¿y tú qué? ¿El Espíritu Santo qué? Y dicen, no, ay, pastor, yo no he pensado en eso, pastor. Estás mentalizado en las cosas de abajo. Tanto que te has olvidado de tus propios errores, de tus propias debilidades. Hay algo que se llama poder de la resurrección. Y fue el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. La resurrección de los muertos tiene que ver con dos aspectos. Primer aspecto, el aspecto doctrinal, que es el que acabo de explicarles. Los que morimos en Cristo, resucitaremos primero. Y los que están vivos, que han confesado a Cristo, serán arrebatados al cielo. Sencillo. Que el Espíritu Santo te ayude a comprender. ¿Usted se imagina si a nosotros nos tocara ese momento? Nosotros estamos así cuando empecemos a ver los muerticos levantarse. ¿Y usted se imagina el alboroto en los cementerios? Sí, porque se levantarán. Los muertos se levantarán. Se van a ir levantando los muertos. Y cuando los muertos empiecen a levantar, yo voy a decir, yo no voy ni a planchar, porque yo sé que voy a ser arrebatado en cualquier momento. No me va a asustar. Simplemente me va a anunciar que ya Jesús está llamando con voz de trompeta a los que son su pueblo. ¡Ja! Tremendo. Primer aspecto de la resurrección de entre los muertos. Segundo aspecto de la resurrección de entre los muertos. Todos antes de Cristo estábamos muertos y hemos recibido resurrección en Cristo para poder vivir la vida aquí en la tierra. Segundo aspecto. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y el poder de la resurrección nos sacó de un mundo de tinieblas y nos introdujo en un reino de luz. Todo aquel que no tiene a Cristo estaba muerto. Resurrección de los muertos tiene que ver con aquellos que hemos encontrado nuestra fe en Cristo Jesús. Si ahí me acompaña. Yo estaba bien muertito antes de encontrarme con Cristo. Bien muertito. Habían muchas cosas que quería hacer. Tenía muchos sueños. Estaba capacitado. Me había preparado para cumplir mis propios propósitos. Había hecho mi parte. Lo que había estudiado, en lo que estaba trabajando, cómo estaba planificando mi vida. En el fondo yo siempre fui organizado. Sabía lo que quería. Yo no tuve que tener muchas consejerías con psicólogos para saber a qué me iba a dedicar en la vida. Yo sabía lo que me quería dedicar. Yo sabía que tenía ciertos talentos y sabía por dónde enfocarlos. Pero en el fondo mi vida siempre estuvo vacía. Sabía muchas cosas. Tenía pleno conocimiento de cosas que tenían que ver conmigo. Pero era una vida sin propósito. Estaba muerto. Muy muerto. Cuando encontré a Cristo fue que pude resucitar de entre los muertos. Y posiblemente usted ya sea creyente, posiblemente usted ya le haya entregado su vida al Señor, posiblemente usted ya está en la lista y va a resucitar de entre los muertos o va a ser arrebatado a los cielos. Pero usted necesita el poder de la resurrección en su vida para que resucite
su vida natural, su vida espiritual, sus finanzas, su familia, para que resucite todas esas áreas donde usted necesita que Cristo impacte su ser. Y compartía con la iglesia esta mañana que siempre me peleé con Dios y le dije: ¿por qué no me alcanzaste antes? ¿Por qué esperar hasta los 28 años para poderte revelar a mi vida? Y si yo tuviera la oportunidad de haber escogido, hubiera escogido que Él se me hubiera revelado siendo un niño. Y no importa la edad que usted tenga, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, el momento que sea, usted necesita a Cristo en su vida. Usted necesita el poder de la resurrección en su vida. Usted necesita la seguridad en su vida. No importa cómo llegó a Cristo, no importa si llegó despedazado, si llegó destruido, si llegó vacío, no importa cómo haya llegado. Lo importante es que cuando llegue usted entre con todo. Diga: yo vine, pero vine para empaparme de todo. No vine para ser un tibio. No, yo vine para ser transformado. Porque posiblemente va a ser más importante que vivas 10 años con Cristo que toda una vida. Y en 10 años vas a lograr más que en 50 o en 60. Lo importante es lo que vas a hacer una vez que te encuentres con Cristo. No importa el entorno, no importa el lugar. Lo que realmente importa es la actitud que tú vayas a poner. Pero no pierdan su tiempo. No pierdan su tiempo. Vivan en el poder de la resurrección. Para la vida natural, y créanlo, para la vida futura. Para el momento cuando necesiten creerlo. Mire lo que dice Hechos 26, 23. Que el Cristo padeciera y que, siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los gentiles. ¿Sabe por qué dice que Cristo sería el primero en resucitar? Y hablan de Él como el primogénito de todas las cosas. Porque aunque hubo otros que resucitaron y Jesús sacó y levantó de entre los muertos a otros, el único que no volvió a morir fue Jesús. Así que Jesús es el primogénito de la resurrección. Y Jesús es el primogénito de la creación. Lo dice la palabra. Jesús es el primogénito de todas las cosas. Porque Jesús no puede ser segundo. Jesús es el primero en todo. Y lo llena todo. Y así como le digo a Samu, cuando estoy hablándole a Cristian y afirmándolo, yo le digo a Cristian: tú eres mi primogénito. Porque es la verdad. Y Samuel siempre me dice: ¿y yo qué soy, papi? Y yo le digo: tú eres el segundo génito. Y él se siente tan bien con eso. Y sabe que yo me siento bien con ser el segundo génito en la resurrección. Yo quiero ser el segundo génito, porque es igual de importante. En Cristo Jesús no morimos, simplemente dormimos. Y yo declaro que ustedes son libres de cualquier temor a la muerte. Son libres. Vivan su vida con la esperanza de la vida. Vivan su vida a plenitud. No vivan su vida esperando y expectando lo negativo. No estén viviendo esperando lo negativo. Es que me va a morir. Es que me va a dar un cáncer. Es que me va a atropellar un carro. Es que me va a caer un avión desde arriba. Es que me va a atropellar el tren. Siempre expectan lo malo. Siempre. Tiene que comenzar a vivir como una persona de fe. De fe, de fe, de fe, de fe. Es la nueva naturaleza. No enfocados en las cosas terrenales, sino enfocados en las cosas celestiales. Colosenses 1:18. Él es la cabeza del cuerpo. Está hablando de Cristo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Colóquese de pie un momentito.
La palabra de Dios en Juan 11, 25, 26 dice: entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Crees esto? La leche espiritual de hoy tiene que ver con lo que Jesús le dijo y entender que Jesús es la resurrección y la vida. Jesús es la resurrección y la vida. Si tú pones tu fe en Jesús, vivirás. Aunque mueras, vivirás. Y todo el que vive y cree en Jesús nunca, nunca, nunca morirá. Y hoy es una buena noche para hacer de esto un rema en tu corazón. Hoy es una buena noche para usted confesar para siempre en quién ha depositado su fe. ¿En quién va a depositar su fe? No la deposite en religión. No la deposite en dioses falsos, en dioses pequeños. No lo deposite en dioses humanos, en religiones humanas. No lo deposite en la idolatría, ni en la santería, ni en la maldad, ni en la oscuridad. No la deposite en hombres que hayan caminado sobre la tierra. No la deposite en filosofías humanas. No la deposite en su propio entendimiento. Sea como un niño que entra en las dimensiones del Espíritu y entiende que de Dios solo puede provenir la salvación en Cristo. Y entender que no tiene que ver con un terreno natural, sino que tiene que ver con un terreno espiritual. Y que Él viene por los que son sus hijos y a los que han encontrado su vida escondida en Cristo Jesús. Y levante sus manos hasta el cielo, alto, alto, alto. Dígale: te doy mi corazón, Señor. Te doy mi corazón, Señor. Dígaselo: te doy mi corazón, Señor. Te doy mi corazón, Jesús. Te doy mi corazón, Señor. Encontramos nuestra vida en Cristo Jesús. La encontramos en ti, Señor. La encontramos en ti, mi Dios. Ven con el poder de la resurrección. Ven con el poder de tu resurrección, Señor. Ven, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo. Te damos nuestro corazón esta noche. Te damos nuestro corazón, Jesús. Te damos nuestro corazón, Señor.